vamos rápidamente. Ha tenido la gentileza de atendernos el doctor Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo y ensayista chileno, además Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el 2007. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, María Herminia? Un gusto en saludarlo, como siempre. El gusto es mío y muchas gracias por la entrevista. No, por favor. Bueno, queríamos conocer su opinión a propósito de, entre otras cosas, cómo resolvió Chile sus posibilidades electorales a nivel nacional, con José Katz un 27.9%, que representa a la derecha, y Gabriel Boric con un 25.8% a la izquierda. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, y perdón que me extiendo un poquito solo para la introducción, es que la coalición, tanto la coalición más tirando a la derecha con Sichel, o la coalición tirando a la izquierda con Proboste, me parece que se llama, ¿no? 20 y pico % sacaron ambas. Bueno, mire, yo creo que la coalición que participaba Boric, que representaba Boric, que es Apruebo Dignidad, era básicamente el Partido Comunista y Frente Amplio. Cuando se habla de la extensión o expansión a nuevo electorado, se piensa en la coalición de Nuevo Pacto Social, que estaba integrada por la Democracia Cristiana, por el Partido Socialista, por el PPD, Partido por la Democracia, que es la antigua concertación. Bueno, a través de la candidatura de Yasna Proboste, ellos obtuvieron un 12%. Si usted suma la votación de Yasna Proboste, la de Boric mismo y la de Marco Enrique Ominami, que supuestamente, estas cosas no son trasladables así nomás, pero en principio, supuestamente debieran votar por Boric en la segunda vuelta, tendríamos un 45%. Si sumamos los votos de Kast en la primera vuelta, que sería los que él obtuvo, más lo que obtuvo el candidato de la derecha, digamos, que actualmente gobierna, de Renovación Nacional, en parte la UDI, etcétera. Si sumamos ambos, llegamos a un 40%. Ahora, hay dos grandes interrogantes. Una es que votó menos. Claro. De que en las elecciones de convencionales, por ejemplo, donde aquí votó un 46%, una cosa así. Bueno, entonces, el gran problema es qué pasa con la gente que no votó. Porque aquí hubo cambio, y ese es el gran problema del voto voluntario. Aquí hubo cambio de gente que votó. Hay quienes votaron en las elecciones convencionales que no votaron ahora, y al revés. Votaron menos jóvenes, votó más gente de mayor edad. Entonces, eso cambia la correlación. Entonces, una primera interrogante es cómo van a trabajar ambas candidaturas respecto al electorado que no votó. Y si va a aumentar o no va a aumentar la participación. La segunda interrogante es la votación de un candidato especialmente extraño, que obtuvo una gran votación para... El que no estuvo en Chile, doctor. El que no estuvo en Chile. Parisi. El que dirigió la campaña, Franco Parisi, que tiene un electorado muy, de alguna manera, diferente. Es un electorado que no vota, que rechaza todo lo que es establishment y lo que es política, que tiene básicamente
un conjunto de demandas que tienen que ver con situaciones como el tema de las AFP, el tema de la vivienda, el tema de la salud, etcétera, pero que no cree ni en el Estado, ni en los partidos políticos, etcétera. Entonces, que no se podría calificar o prever fácilmente que es un electorado de derecha, uno diría hay mayor proclividad. Es muy difícil que un 12% vote cerradamente en la elección siguiente por una de las candidaturas. Podría ocurrir que no fuera a votar. Si no fuera a votar, quien ganaría sería Boric. Si enteramente, manteniendo ceteris paribus el número de gente que votó, si fuera entero a votar por Parisi, perdón, por Kast, entonces, sí, claro, ahí ganaría Kast. Pero eso es muy difícil. Lo que estamos, el escenario que hay que pensar en que estamos es parecido a lo que ha pasado en los últimos 30 años. Tenemos, por un lado, a quienes se representan finalmente en lo que fue el modelo económico, social de la dictadura, que está expresado, digamos, por Kast, con todas las variaciones, por supuesto, dentro de un régimen democrático, y por otro lado, todos los que se expresaron en aquel famoso plebiscito del 88 por el no, es decir, por superar el modelo económico, social y el modelo político constitucional de la dictadura. Lo que pasa es que estamos con actores distintos, eso es lo nuevo. Lo nuevo es que tenemos en el campo de la derecha, sobre todo hay que hacer el análisis haciendo mediar lo que ha sido el estallido de octubre y el proceso constituyente. Entonces, eso lleva a lo que podría llamar la opción de conservación a una opción de regresión. Es decir, hay que parar todo esto, hay que volver atrás. Y eso lo expresa el que sea el más duro, que es Kast, que va a tener que cambiar su discurso, porque ya tiene todo lo que podía tener, por decirlo así. Y por otro lado, tiene usted que también cambian los actores en el campo de la centroizquierda, lo que hoy día llamamos la oposición. ¿Por qué? Porque lo que sucedió, lo que vino después de la dictadura, ha dejado descontento a mucha gente, independientemente de los avances que se hayan obtenido, y eso se expresó en el estallido y se expresó en las elecciones convencionales y en el proceso constituyente mismo. Por lo tanto, que tiene otra lógica electoral. Ahí votaron mujeres, se votó paritariamente, escaños reservados, independientes. Aquí fue una elección tradicional. Claro. Y en esa elección tradicional se reproduce con actores distintos el gran dilema de la sociedad chilena. La regresión a formas semiautoritarias y más estrictamente neoliberales, o un salto hacia adelante, algo parecido pero de una manera distinta a lo que fueron los giros o los gobiernos de izquierda en América Latina. Solo que aquí lo que tenemos es una coalición de un partido nuevo, de una fuerza nueva, y el Frente Amplio, y al Partido Comunista, que es más tradicional. El gran problema entonces es cuál va a ser la capacidad. Es una cosa muy importante en función de lo que ocurrió en estos últimos días, la capacidad que tenga la izquierda, que es hoy día el actor principal de esta coalición por las transformaciones que se expresaron en el proceso constituyente de una manera distinta, se expresaron. Por eso, ¿cuál va a ser la capacidad de incorporar
sectores que no estuvieron en la primera vuelta con ellos. Y ya se ha hecho en eso, yo diría, un avance importante respecto a la parte política. Respecto a la parte política, con la incorporación en la dirección de la campaña, en las conversaciones, etcétera, en las adhesiones de la democracia cristiana, del Partido Socialista, del PPD. Es decir, por decirlo de alguna manera, garantizar o asegurar ese 12%, ese porcentaje, entonces 12% del porcentaje que obtuvo esa coalición. El problema es también el otro aspecto, el aspecto de lo que se ha llamado el giro ciudadano, es decir, la capacidad de convocar a aquellos sectores que no votaron o que votaron por París. Y en eso también se han dado, a mi juicio, pasos importantes, como es, por ejemplo, la incorporación a la jefatura del comando de una figura de tanta importancia social como es la exdirectora, la expresidenta del Colegio Médico, Ejia Siches. Doctor, la pregunta, al menos uno visto desde afuera, ¿no? ¿Qué pasó con entre aquel estallido, la forma en que quedó diagramada la constitución conseguida, la nueva constitución, y esta polarización de extremos? A ver, lo que yo no hablaría de polarización de extremos, hablaría de la polarización, lo que he tratado de explicar, del clivaje central de la sociedad chilena. ¿Se supera o no, o se vuelve atrás respecto de lo que fue, digamos, el término de la dictadura, lo que fue lo que se llama el proceso de transición? Si se da un salto hacia adelante o se vuelve atrás, con principios que se le niegan los derechos a las mujeres, con principios, digamos, políticas antimigrantes, bajando los impuestos y profundizando el modelo económico neoliberal. No, ese es yo diría lo que está en juego, que ha estado en juego todos estos años y que se expresa en actores distintos, esta polaridad que se aclaró, porque lo que ocurría es que de algún modo la expresión de superación del orden neoliberal o de lo que fue la dictadura lo expresaba una coalición de centro-izquierda. Las insuficiencias de ello, con todos los avances que se pueden haber obtenido, pero la insuficiencia de ello hace que en este campo cambie un actor que expresa mucho más las movilizaciones de la sociedad chilena, que es esta izquierda conformada por Frente Amplio y Partido Comunista. Pero ese es un primer aspecto, pero el otro aspecto que usted señala es que no hay que olvidarse que la elección de constituyentes se guía por otros parámetros. No es, porque si es así, uno diría, entonces la sociedad chilena superó todas sus divisiones, esta central que yo he señalado, en el plebiscito, porque votó un 80% por el apruebo. Ahora, significa entonces que toda la sociedad chilena, el 80%, está por la superación de lo que es el orden económico-social. Hoy día es un orden más justo, de derechos sociales, con mayor intervención del Estado, etcétera, todas las cosas que hemos dicho. Esa lógica la expresó el estallido, no la expresan las elecciones, y eso se expresó a su vez en las elecciones de constituyentes, que se guiaron por parámetros distintos: paridad de género, escaños reservados, digamos, cupos especiales para independientes. Entonces ahí se produjo una reordenación del campo político que no ocurre en una elección convencional, tradicional o clásica, digamos, como esta. Entonces el problema que queda planteado, como hay una lógica, como hay, digamos, una lógica
de legitimidad nueva, que es el proceso constituyente. Y por otro lado, porque esto es único en el mundo, que coincidan unas elecciones presidenciales paralelamente a un proceso de una nueva constitución que quiere generar nuevas bases del sistema político. Entonces, en general lo que ocurre es que alguien toma el poder y llama a la constitución, a una nueva constitución, o que la asamblea o el poder constituyente en algún momento es el que se hace dominante, mayoritario, y por lo tanto genera una constitución y llama a nuevas elecciones o que define al nuevo poder. Ninguna de las dos cosas se da en el caso chileno, se dan paralelo. Entonces la gran cuestión es ¿quién va a hacer? Y eso es lo que hay que de alguna manera transmitir en lo que queda de campaña, en cierto modo. ¿Quién va a ser capaz mejor de conciliar el proyecto de sociedad que se establezca en el proceso constituyente, vincularla a la capacidad de gobierno de empezar a realizar todas las transformaciones necesarias que pueda hacer un gobierno, que es limitado, que no impidan, que no contradigan lo que se haya planteado, los principios que se han planteado en la Convención Constitucional. Y eso no hay duda al respecto. No hay duda. Quien mejor puede expresar la lógica política clásica que se expresa en estas elecciones, unida a la lógica de la elección de convencionales, es decir, a lo que diga la Constitución, va a ser es la candidatura izquierda, es la candidatura de Boris, en la medida que sea también capaz de consolidar la presencia de los sectores que no votaron por ella y de abrirse a nuevo electorado que ha estado ausente de la elección. Por ejemplo, lo que es el electorado de Parisi, lo que es la votación rural o mixta, digamos, mixta urbano-rural, la cual que favoreció enormemente a Parisi, perdón, a Cast. Y por otro lado está el interrogante de Parisi, en que hay una cosa interesante. Su votación, el país tuvo un resultado electoral como que lo dividió de alguna manera territorialmente, cosa que nunca había pasado. El norte fue para Parisi, el centro para Boris y el sur para Cast. Entonces, todo que en el norte, en Antofagasta, haya ganado o Parisi, esto es una cuestión muy, muy impresionante y novedosa. Entonces, tiene que haber la capacidad de la candidatura de Boris de entender eso. Y yo creo que hasta ahora, en el poco tiempo que llevamos, después del primer día, que se siente no anduvieron bien, etcétera, uno vuelve a hacer el análisis que yo he hecho y dice, mire, estamos en presencia de los resultados clásicos de una convención, en que de una elección, en que queda una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta lo importante es pensar en aquel electorado. Es muy difícil que haga esta síntesis, que el electorado de Cast se vaya para Boris. Pero hay electorado que no votó, hay electorado que votaría por Boris, que votó y votaría por Boris, siempre que se hagan los pasos, se den los pasos necesarios y se han dado, y hay un electorado que votó por una candidatura enteramente diferente, entonces en la cual hay que establecer los diálogos con ese electorado. Claro. Doctor, quiero... No con Parisi propiamente tal. Claro. Estamos hablando con el doctor Garretón para entender lo que sucede en nuestro país vecino. La pregunta que sigue es, porque también eligieron parlamento, ¿cómo queda, digamos, el otro aspecto, ¿no? Que son los parlamentarios con respecto a esto que usted nos está narrando?
Bueno, es una muy buena pregunta. El Parlamento queda dividido en partes casi iguales, lo que significa, y eso hay que reconocerlo, un avance de los sectores de derecha. Entonces, en el Senado es prácticamente paridad, y en la Cámara de Diputados una muy leve ventaja de digamos, lo que llamaríamos hoy día la oposición, es decir, izquierda y centro-izquierda. Claro. Y entonces eso evidentemente plantea un problema respecto que de nuevo se van a enfrentar las legitimidades, la legitimidad de la convención constituyente, que probablemente va a tener resultados con una convención muy transformadora, y un parlamento que va a hacer difícil las transformaciones inmediatas que haya que hacer para ir avanzando en el establecimiento, la implementación de la Constitución. Claro. O sea, evidentemente ahí hay un problema, y por lo tanto va a depender, ¿no es cierto? Insisto, va a salir elegido, pero si sale elegido, como esperamos, Boric, mi impresión es que lo que va a haber que hacer de negociación va a ser muy intenso, y lo importante, porque si no se puede perder el apoyo de los sectores más radicales, lo importante es que aquí las cuestiones centrales, que la Constitución diga, se pueda inclinar, se pueda conversar para que el Parlamento las implemente y no se erija como un baluarte contra lo que haga la Constitución. Doctor, la última pregunta. ¿Cómo ven ustedes el tema mapuche, pseudo-mapuche? No sé yo cómo definirlo, la complejidad que estamos atravesando en nuestro sur argentino. Bueno, yo le hablo del sur chileno. Sí. Mire, yo creo que estamos ahí en presencia de uno de los problemas fundamentales. Hay que ver que, en concreto, hay un problema en estas elecciones. El triunfo de Kast fue arrasador en todo el sector, digamos, la parte territorial, porque también hay muy importante pueblo mapuche en Santiago y en otras partes. Pero en la Araucanía, en ese territorio, el triunfo de Kast fue muy, muy grande, y lo que parece hasta ahora es que ese problema no se puede resolver sin una convocatoria, diría yo, a un diálogo en que estén todos los sectores presentes. Primero, hay el aspecto no solo simbólico, también simbólico institucional, que se tiene que expresar en la Constitución, y parece que eso va a tener que ser así, que es el reconocimiento de los pueblos originarios constitucionalmente, pero no solo eso, la discusión sobre el Estado plurinacional y lo que ello significa. Eso es muy complejo, pero es uno de los puntos que está inscrito en la reivindicación y en las luchas, sobre todo del pueblo mapuche. Entonces, ese es un primer problema. Pero después viene todo el problema que va más allá de lo constitucional, propiamente tal, aunque se reconozca, porque se reconoce un Estado plurinacional. ¿Qué es lo que está reconociendo? Se está reconociendo la lengua, la posibilidad de autonomía, de cierta autonomía territorial, y en ese territorio están, por ejemplo, las grandes forestales, que han destruido parte del sistema ambiental. Entonces usted dice, bueno, eso usted puede señalarlo, pero ¿cómo lo implementa? Entonces la única manera que usted tiene es de una forma de
diálogo que sea relativamente rápida y que incorpore a todos los sectores y que permita transformar los principios que va a acordar la Constitución en proyectos reales de desarrollo, de redistribución de tierra, de todo el fenómeno cultural que hay que considerar, la incorporación en las decisiones del Estado, llamémosle nacional o plurinacional, por parte del pueblo mapuche. Entonces tenemos ahí un problema como muy de fondo y que puede tener consecuencias muy complicadas. Sí. En el caso de un triunfo de Kast, evidentemente Kast va a, si gana y actualmente tiene una gran mayoría, un gran apoyo ahí, pero su solución es una solución de militarización. Él está por la mayor militarización. Entonces, y eso significa evidentemente el surgimiento de grupos de violencia armada, en resistencia, etcétera. Entonces la militarización no es una resolución. También hay que tomar en cuenta que existen grupos armados, muy pocos, pero existen, y que hay violencia por parte de grupos organizados para ello. Usted no puede resolver eso solo con la militarización. Eso ha probado un fracaso. ¿Aló? No, lo escucho, doctor. Claro, claro. Sí, lo estoy escuchando, doctor. Ya, perdón. Sí. No, lo estoy escuchando. Pero, sí, lo escucho. Ellos solo se puede, digamos, o sea, claro. El problema es entonces que hay un componente que es clave, que es el asegurar los procesos de transformación, pero hay también un problema de aislamiento y derrotar los procesos más de violencia que no abarcan al conjunto del pueblo pero que se nutren de las injusticias que actualmente se están desarrollando. Doctor, entonces yo creo que va a haber que hacer un plan de emergencia que contemple todos los distintos aspectos y que convoque a todos los sectores a una conversación para ello, en el entendido que hay que reparar una deuda y una injusticia, lo que no entiende Kast. Claro. Doctor, un placer. Lo despido porque se me terminó el programa, pero un placer cada vez que podemos conversar con usted y que nos ayuda a entender, bueno, en este caso, lo que está pasando en nuestro vecino país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Emilia. Un placer. El doctor Antonio Garretón, que ha conversado con nosotros y nos ha mostrado toda una circunstancia a la cual nosotros nos parece lejana y nos parece difícil de comprender.